Para ganar hay que saber perder muchas veces. Una de las situaciones más duras para un futbolista que va perdiendo en un partido es justamente en el momento en que el árbitro pita el final. Unos ganan y otros pierden. El que gana está muy feliz, con una enorme autoestima, y el que pierde pues pasa por una situación muy desagradable que va desde el enfado, el disgusto o la decepción. Quiero demostraros hoy, ahora, que perder significa muchas veces ganar, pero para eso hace falta saber perder. Vengo de un gran torneo y quiero reproducirte la conversación que pude mantener con uno de los jugadores tras finalizar el campeonato. Pablo es muy buen jugador, tiene tan solo 11 años y su progresión está siendo excelente. Como es muy hablador y muy extrovertido, las conversaciones que tengo siempre con él no tienen desperdicio. Como me ha autorizado contarla, te la cuento al detalle. El torneo tiene una fase previa en la que te enfrentas a 5 equipos y si quedas primero de grupo, juegas la fase final contra equipos muy importantes de la Liga Nacional. El reto era grande y se formó un equipo de gran calidad para acudir a esta competición. Lamentablemente no consiguieron clasificarse y ese es el motivo de mi relato. Describirte qué es lo que piensa un niño de 11 años tras una derrota como esta. Y si te sirve, quiero explicarte cómo afrontar las derrotas en el fútbol formativo. Ha terminado el último partido con un empate que no nos permite clasificarnos. Los jugadores desolados saludan al equipo ganador. Caras largas, algunas lágrimas, lo normal ante una derrota. El entrenador les anima y les felicita por su gran actitud en todo el torneo. Bueno, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Le digo con una sonrisa mientras le doy la mano para saludar. Pablo está agotado y sudoroso del partido, pero me sonríe y me comenta algo que sale del corazón. Te puedes imaginar, estoy destrozado. Podíamos habernos clasificado. Nos ha faltado solo un gol. La verdad es que me siento un poco frustrado. Messi lleva 5 balones de oro, siempre gana, o eso parece, y sin embargo yo tengo una oportunidad como esta y la he desperdiciado. Me siento como que no valgo. Entiendo pues que no es el momento para profundizar en el tema, pero como lo veo tan bajo de moral, intento animarle quitándole un poquito de importancia a la situación. Mientras caminamos por el césped del estadio, procuro darle un poco de autoestima. Hay que perder para aprender a ganar. Pablo, tú sabes que lo más importante no es ganar, es dar lo mejor de ti mismo en todo momento. Y yo creo que tú lo has hecho a la perfección, además. Tú puedes ser el verdadero vencedor de este torneo si no te das por vencido. Hay que perder para aprender a ganar. Tienes suerte, Pablo, porque los que han ganado se van pensando que lo han hecho todo fenomenal. Y no es verdad, porque seguro que han tenido bastantes errores. Lo que pasa es que muchas veces la victoria los esconde. Sin embargo, con esta derrota, tú te das cuenta de que debes mejorar algunas cosas para poder ganar. Vas con ventaja. Pablo me mira mientras hace una mueca y entiendo que asimila lo que le digo y que le ha llegado. Parece que tiene ganas de hablar. Y se detiene un momento para comentarme algo que yo no esperaba. Mira, antes de venir a este equipo tenía un entrenador que nos presionaba muchísimo. Nos dejaba claro que debíamos jugar y ganar. No había otra posibilidad. Cuando no lo conseguíamos, las broncas eran brutales y jugábamos con mucho miedo. Ahora me encuentro con un entrenador que lo único que hace es darme ánimos. Y esto en el partido me ayuda mucho, mucho más que todas las broncas del mundo. Claro, Pablo, todos los que hemos practicado un deporte sabemos que salimos para ganar o perder. Hay que aceptar las dos cosas. El mejor no es el que siempre gana, sino el que sabe levantarse tras cada derrota y sigue luchando para intentar mejorar un poquito más. Veo a Pablo sonreír. Es un jugador muy inteligente y entiende perfectamente lo que le quiero decir.
Recuerdo que en ese equipo donde yo jugaba tenía compañeros que sus padres le daban dinero o regalos por gol marcado. Imagínate la presión que les metían. Si no ganas, no vales. Otra derrota. Jugamos bien, pero siempre perdemos. La verdad es que no ayuda nada esa actitud de los padres. Fue uno de los motivos por los que me vine a esta escuela. El ambiente entre los padres aquí es diferente y te sientes muy apoyado por ellos. Pablo, ¿recuerdas cuando llegaste al club el año pasado? Jugabas contra equipos con un año más y tras perder por una goleada os ibais a casa con la cabeza bien alta por el esfuerzo realizado, por lo bien que habíais entrenado durante toda la semana, por lo unidos además que estabais. A media temporada, aunque seguíais perdiendo, los resultados eran mucho más ajustados, y en los partidos de vuelta, ya al final de la temporada, cada punto conseguido era celebrado como una gran victoria, pese a que ibais últimos en la clasificación. Terminasteis jugando muy bien al fútbol. Me acuerdo perfectamente, lo pasamos muy bien y aprendimos mucho esa temporada. Veíamos día a día cómo íbamos mejorando y el entrenador no dejaba de felicitarnos por nuestra actitud. Fue un gran año, uno de los mejores de mi vida. Disfrutábamos mucho en cada partido, aprendimos a perder y disfrutábamos mucho con las pocas victorias conseguidas. Es lógico, Pablo, tenías un entrenador que sabía perfectamente que en ese momento tocaba formaros muy bien y eso era para él más importante que las victorias. Siempre os decía lo mismo, las victorias ya llegarán, ahora lo que toca es aprender. Sí, todavía tengo en mi memoria lo que nos comentaba. Jugamos un deporte, es un juego. Al final del día, eso es todo lo que es. Esto no nos hace ni mejores ni peores que nadie. Al ganar un partido, no eres mejor. Al perderlo, no eres peor. Esta debe ser vuestra mentalidad, comentaba Pablo. El entrenador era coherente con lo que decía. Si te fijas, Pablo, todos jugabais los mismos minutos. No permitía diferencias pensando en los resultados. Valoraba las cualidades de cada uno y las potenciaba. Se daba cuenta de que os estaba preparando sin prisas, con paciencia, porque para ganar hay que aprender a perder muchas veces. Aunque yo he de reconocer, respondió Pablo, que alguna vez salíamos un poco mosqueados, pero se nos iba de la cabeza rápidamente. En las gradas está el padre de Pablo, que le espera para felicitarle y darle ánimos. Nos sentamos con él para charlar un rato. El padre de Pablo se llama Antonio. En estos 2 últimos años ha cambiado mucho su forma de comportarse con el deporte en general. Ha aprendido a enfocar la competición de forma correcta y esto lo único que hace es ayudar a Pablo en su desarrollo como deportista. Los comentarios de Antonio hacia su hijo han sido todos positivos, ni una palabra negativa. Le ha quitado importancia a la derrota. Me ve sonreír porque recuerdo su carácter y sus salidas de tono de hace unos años. Sí, ya sé de qué te ríes, comenta Antonio. Aprendí la lección muy pronto. Al principio no entendía lo que me insinuabas, pero acabé plenamente convencido de que era la mejor forma de ayudar a mi hijo. Pablo tenía verdadero horror a que finalizara el partido porque sabía que tras la derrota tú le esperabas para echarle una buena bronca. Te ponías como una moto. Lo reconozco, comenta Antonio, sonriendo. Le daba demasiada importancia al resultado, a la clasificación. Parecía como si yo fuera el que jugara. Poco a poco, Antonio, te fuiste dando cuenta del ridículo que hacías gritando a los árbitros, peleándote con todo el mundo. Hasta Pablo pasaba vergüenza. Bueno, como nos estábamos poniendo muy tiernos, decidí cambiar de tema rápidamente. Pablo, ¿qué os ha dicho el entrenador antes del torneo? Siento curiosidad. Pablo, intentando recordar sus palabras, fija su mirada en el campo y cerrando los ojos me comenta: nos ha dicho solo 2 cosas, porque no es de muchas palabras. Ha comentado que no podemos empezar un partido pensando que vamos a perder. Hay que salir convencidos de ganarlo, con confianza. No importa que veamos al adversario más fuerte.
No podemos rendirnos antes de empezar. Veo que se te ha quedado muy grabado. Y lo segundo, ¿qué os dijo? Lo segundo ya lo habíamos oído alguna vez, pero nos lo ha querido recordar. Si no nos clasificamos en este torneo, no quiero que nadie ponga ninguna excusa. Nadie tiene la culpa, ni el árbitro, ni el campo, ni las faltas del rival. La próxima vez les venceremos. Pensad que hemos llegado hasta aquí haciendo muchas cosas muy bien hechas. Felicitemos a los campeones. A esto yo le llamo humildad. Me despedí de esta gran familia muy satisfecho por la conversación mantenida. Espero que pueda servirte para que puedas tomar decisiones.